caminado, ¿no?, bajo el don celestial de nuestro Señor Jesucristo. Han disfrutado, hermanos, de las bendiciones que Dios tiene, pero ha pasado algo, ha surgido algo, y que se han detenido en su caminar y han caído. Entonces la Biblia dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete, dice. Eso es lo que Dios le dice al hombre, a la mujer, a toda alma necesitada que está hambrienta y sedienta de Dios. Dios le dice, arrepiéntete de dónde has caído. Es importante que tiene el hombre esperanza, la mujer tiene esperanza, todos nosotros tenemos esperanza, mientras todavía tenemos aliento de vida en nosotros, mientras nuestro corazón late y nuestra vida, hermano, ¿no? Y la sangre que está, hermano, y nuestro corazón, hermano, bombeando la sangre y hermano, estamos todavía por la gracia de Dios con aliento de vida, con vida, tenemos la oportunidad de enmendar las cosas delante de Dios, de hacer bien las cosas de Dios. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprovechar la gracia del Señor, la bondad de Dios que nos es extendida en este tiempo que nosotros vivimos. Imagínense, hermanos, ¿no?, que es una gran oportunidad de salvación que nos ha sido concedida. Por tanto, no nos desalentemos, más al contrario, animémonos con estas palabras, ¿no? Entonces queremos ver esta parte justamente y recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Eso Dios lo sabe. ¿Por qué causa uno cayó? ¿Cuál fue el motivo que uno tropezó y dejó de caminar con Dios e hizo un alto con el Señor? Y llegó a vivir una vida simplemente, ¿no?, una vida rutinaria, una vida de rutina, una vida de costumbre, una vida de religión, pero sin vida. Sin vida en Dios, en uno, porque algo pasó. Porque contristó al Espíritu Santo de Dios. Y Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿no?, para el día de la redención. Entonces, hermano, dicen, nosotros no tenemos que contristar al Espíritu Santo de Dios. Pero si hay alguien que ha contristado al Espíritu del Señor, hay alguien que ha caído de la gracia del Señor. Entonces aprovechemos que todavía hay tiempo, todavía tenemos tiempo, porque el Evangelio todavía está en medio de nosotros y la gracia de Dios todavía está en medio de nosotros. Y este Evangelio un día será llevado, hermanos, ¿no?, por nuestro Señor Jesucristo allá al pueblo judío. Y para eso, hermano, ya el Evangelio se habrá terminado para nosotros los gentiles. Ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Hoy es el día donde todavía la gracia de Dios está con nosotros. Hoy todavía la gracia de Dios está con el pueblo gentil. Hoy todavía tenemos, hermano, la oportunidad que Dios nos concede, ¿no?, entonces de hacer bien las cosas. Y lo primero que nosotros podemos hacer para bien, para nuestras almas, es justamente arrepentirnos, buscar de Dios, acercarnos más a Dios y hacer, hermano, las cosas como Dios quiere que se hagan. Obediencia a la palabra. Dios más, hermano, se satisface de la obediencia. Dios no se satisface tanto de los sacrificios que nosotros podamos presentar, de los sacrificios que nosotros podamos hacer. Dios se complace más de que se obedezca a la palabra del Señor. Y Dios demanda que sus hijos obedezcan la palabra de Dios. Y ellos lo van a hacer. Ellos ya lo hicieron. Desde Génesis hasta el tiempo final que hoy vivimos, ellos lo están haciendo. Ellos son hijos obedientes de la palabra. Y ellos viven de acuerdo a la palabra. Para ellos lo que el Señor mandó, hermano, es una gran responsabilidad. Ellos viven esa palabra, caminan por la palabra, andan por la palabra y viven por la palabra, gloria al Señor. Entonces, eso nos es pedido por Dios, que nosotros en este día, entonces, tenemos que ver esto. Ahora vamos a abordar lo que el profeta del Señor dice al respecto de esta pregunta que estamos desarrollando, la cual dice, ¿no es verdad? ¿Puede uno recibir de nuevo su primer amor? ¿No?
Esto está en la página 922, donde lo vamos a ver, justamente, ¿no? Lo vamos a ver. Y vamos a desarrollar un poquito esta pregunta, ¿no? Con respecto a este tema, hermanos, ¿no? Entonces, querido hermano Bran, dice, hace aproximadamente 10 años Dios me encontró y sanó lo que el don de amor, os reveló lo que el don de amor era. Y desde entonces, mi oración ha sido que yo regresare. Yo recibiré antes de que yo me muera. ¿Va a escuchar mi esposo la palabra o qué debo de hacer? Una esposa está preguntando, ¿no? Que habías recibido este don, ¿no? Habías recibido la revelación del Señor y encontró, dice, ese don de amor que le fue revelado, ¿no? El don de amor. Entonces dice, yo voy a poder verlo aquello antes que yo muera. Entonces, eso es más que una pregunta. Ahora, ella dijo, ahora lo que está aquí, ella dijo, mi esposo. Así que supongo que tiene que ser la mujer la que dijo eso. Ahora ella perdió su primer amor. ¿Ven? Ella se enfrió en el espíritu. Gloria a Dios. Hay una de las cosas las cuales puede suceder que nosotros, hermano, podemos enfriarnos en el espíritu si nosotros no nos mantenemos en el espíritu. Por eso la Escritura dice que nosotros avivemos el don que Dios ha puesto dentro de nosotros. Avivemos el don de Dios que mora en nosotros. Tiene que estar avivado eso. ¿Y cómo se aviva ese don que está en nosotros? Por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra. Crecemos más en Dios con la lectura y con la oración. Entonces, eso es, ¿no? Cuando uno dice, ella se enfrió en el espíritu. Ahora, hermana, tal vez porque usted todavía viene a la iglesia y hace lo que está bien, usted no ha perdido su salvación. Pero hermano, ha perdido el gozo de su salvación, ¿no es verdad? Ha perdido lo que es aquello, ¿no? Se enfrió en el espíritu, pero no se pierde la salvación. El Hijo de Dios no pierde la salvación. Aunque David había pecado y había fallado delante de Dios, él no perdió su salvación. Tal vez el gozo de su salvación, cuando él le dijo al Señor, Señor, restáurame el gozo de mi salvación. Él había perdido ese gozo en el cual él había tenido ese primer amor. Cómo Dios trataba con David, cómo era todos esos días, ¿no? Cuando Dios lidiaba de una manera tan poderosa con este siervo. Pero había pasado que el pecado había entrado y había, hermano, en la vida de él, hermanos, y que esto había sucedido. Vemos que esto pasó, hermanos, ¿no? Entonces, vemos la situación. Así que nos dice, entonces, de que esto pasó. Entonces dice, usted todavía dice, viene a la iglesia y hace lo que está bien. Usted no ha perdido su salvación, pero usted ha perdido el gozo de su salvación. David clamó al Señor en una ocasión, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Usted todavía es una cristiana, pero lo que usted debe hacer, hermano o hermana, es desprenderse de todo lo que usted sabe y buscar a Dios y orar. Mire, hay cosas que por causa de que uno no quiera desprenderse, puede a uno perjudicarle, hermanos, y uno puede enfriarse en el espíritu y alejarse de Dios. Por causa de que uno no quiere justamente desprenderse de las cosas naturales de esta tierra. Entonces vemos nosotros que es importante, si hay algo que nos perjudique en el avanzar del Señor, algo que va a ser un obstáculo o es un obstáculo para nuestra vida de crecer en Dios, tenemos que apartarnos, tenemos que alejarnos.
Entonces, y así servirle al Señor con todo nuestro corazón. Gracias. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ver que es importante, que nosotros tenemos que desprendernos. A veces es difícil. A veces que, hermano, como uno no quiere desprenderse de algo que le está conduciendo y no le está conduciendo a las cosas buenas de Dios. Más por el contrario, lo está conduciendo, hermanos, o está haciendo que aquello que está ahí, uno agarrado o agarrado de eso, hermanos, no lo deja avanzar en el Señor, no lo deja crecer. Más por el contrario, aquello que está ahí, hermanos, hace que este hombre o este creyente o esta hermana o este hermano se enfríe y llegue a la frialdad del espíritu. Pero dice el consejo es desprenderse, soltarse. Dejar que no haya nada que nos haga que nosotros nos enfriemos. El profeta del Señor cuando habla justamente, hermanos, que la fe es mucho más allá. La fe, dice, es el sexto sentido que nosotros tenemos. Nosotros dice que por fe andamos. Y el hombre, el creyente que vive por fe, hay muchas veces, él tiene que tomar a veces decisiones muy drásticas en su vida. Ahora, el profeta del Señor nos habló en diferentes mensajes y nos dice que si tus sentimientos no cuadran de acuerdo a la palabra de Dios, dice, aléjate de ellos, despréndete de ellos, ¿no? Si tu razonamiento no cuadra con la palabra de Dios, aléjate de ellos. Porque esas son las cosas que nos van a alejar o va a hacer que nosotros nos enfriemos y estemos en una tibieza tal de que Dios no quiere a los tibios. Usted sabe muy bien eso. Usted ha leído la escritura de Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante, cuando dice que Él conoce nuestras obras. Cuando Él nos dice un consejo, ojalá fuese frío o caliente. Entonces vemos nosotros que nosotros fácilmente podemos caer, hermanos, en una frialdad, en una tibieza, de tal manera que nosotros no nos damos cuenta por no querer desprendernos de algo que nos está perjudicando. Nuestros razonamientos, hermanos, tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y si nuestro razonamiento no está de acuerdo a la palabra del Señor, no es bueno razonar. Si el intelecto que tenemos no está de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que desechar. Acuérdense que el apóstol Pablo, que todo lo que él antes había sido un judío, un fariseo de los fariseos, de tal manera él era estricto, él sabía, él conocía muchas lenguas, hermano, y él conocía muchos idiomas, y era un hombre muy inteligente. Pero dice, todo eso lo había aprendido en el judaísmo, dice. Y todo lo que él aprendió en el judaísmo, dice, él lo desechó, lo dio por basura. Él se desprendió de todo eso. Porque él sabía que si él iba a continuar con eso, eso lo iba a perjudicar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y él dice que se despojó de eso. Se alejó de eso. ¿Para qué? Para poder servir al Señor con todo su corazón. Es por eso que Dios demanda que nosotros nos alejemos de aquello que va a ser un perjuicio para nosotros, para nuestra alma, para el crecimiento espiritual, la cual tenemos que llegar todos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Entonces, por eso, queridos hermanos, es importante desprendernos de las cosas que nos pueden a nosotros estar perjudicando en el crecimiento del Señor. Entonces, tenemos que despojarnos. Entonces, hermana, es desprenderse de todo lo que usted sabe y buscar a Dios y orar. Gloria a Dios. Esa es una de las cosas las cuales Dios demanda, que nosotros oremos en todo tiempo. Porque la lucha que nosotros tenemos no es contra carne, no es contra sangre. Efesios capítulo 6 nos dice que la lucha es, hermano, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, al cual resistir firmes en la fe, dice, orando en todo tiempo, perseverando en ello, con toda oración y con toda súplica en el Espíritu, gloria a Dios. Entonces tenemos que desprendernos. Hay cosas que son para nosotros un perjuicio, van a ser un perjuicio de las cosas, hermano, que nosotros no queremos desprendernos.
Es por eso que el Señor es muy celoso y Él nos dice, no podéis amar a dos señores. O amáis a uno y menospreciáis al otro. Pero a Dios y al mundo al mismo tiempo no podemos amar. Por eso es importante que tenemos que desprendernos. Tenemos que alejarnos de las cosas de este mundo. Porque dice, el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros tenemos que, hermanos, despojarnos de todo aquello que nos pueda perjudicar. Por eso la Escritura dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A ver, lo vamos a leer. Estamos cerquita de la Escritura aquí, estamos ahí justamente, en Primera de Juan, ahí cerquita a la vuelta, estamos leyendo Apocalipsis y estamos ahí cerquita. Entonces, vamos a leerlo, ¿no? Primera de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Entonces, cuando la palabra del Señor, hermano, nos demanda, ¿no?, que nosotros no tenemos que amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, hay cosas que tenemos que desprendernos. A veces el amor hacia el mundo, ¿no?, o al amor en las riquezas de esta tierra. Amamos tanto, hermanos, que más preferimos las cosas de esta tierra, trabajar por las cosas naturales. Nos esforzamos tanto de lunes y a veces hasta el mismo día lunes, 7 días a la semana nuestro trabajo. Pero dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y luego perder su alma? ¿O qué rescate el hombre dará por su alma? No vamos a, hermano, dar nada. Todo lo que hayamos hecho acá en esta tierra, nada de eso va a poder, hermano, va a poder ser, hermano, el pago para nuestra salvación. Porque la salvación no se compra con dinero. Por lo tanto, dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Por eso es que nosotros, dice el consejo que hemos recibido aquí del profeta de Dios, despojarse. Hermanita, dice, despójese de aquello que puede ser un perjuicio, de aquello que le puede, dice, apartar de Dios. Todo lo que le pueda apartar de Dios, despójense de eso. Porque puede uno, hermanos, ¿me entiende?, volver a ese primer amor. Pero, hermano, primero Dios quiere que nos despojemos. Entonces tiene que haber un despojamiento, tiene que haber justamente el que nosotros no tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, más por el contrario, tenemos que amar a Dios y nuestro propósito en Dios tiene que ser eso, ¿no? Entonces, buscar a Dios y orar, ¿no? ¿Va a escuchar mi esposo la palabra? Y de todo, ¿y qué debo hacer? Entonces, la preocupación es, por ejemplo, hoy día si la esposa está escuchando la palabra, ¿y será que el esposo un día escuchará la palabra? Tal vez el esposo hoy no está escuchando la palabra. O viceversa, tal vez la esposa o el esposo sí está escuchando y la esposa no está escuchando. Puede suceder eso. ¿Será que hay esperanza para que un día mi esposo escuche o mi esposa escuche la palabra de Dios? Entonces dice, ¿no? Como dije esta mañana, solo sea salada. Vosotros sois la sal de la tierra. Su esposo mirará su vida casta. Entonces usted sabe el testimonio que la mujer tiene que dar. Dice la Biblia que la mujer ganará para el Señor, hermano. Ganará almas para Dios, dice, sin palabra, solo por la conducta.
Por la conducta de la esposa va ella a ganar almas para Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Ella ganará almas, hermano, solamente por cómo va a hacerlo. Simplemente lo va a hacer, hermano, con su conducta. Que va a ser una conducta, dice, casta y respetuosa. No va a ser más que otras cosas, hermano, sino ella hermano, va a ser, va a vivir la palabra, ¿no? Entonces tenemos que ver justamente lo que Dios nos dice, que, ¿no? Lo que Dios, justamente con respecto a esto, ¿no? Entonces, eso es, hermano. Entonces, vamos a ver aquí. Tito, capítulo 2, verso 5. Ahí está hablando una de las conductas de la mujer. Tito, capítulo 2. Gloria a Dios. Tito está después de Timoteo, está el libro de Tito, capítulo 2. Verso 1. Pero tú habla pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, dice, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en paciencia. Aquí habla de las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, una de las cosas las cuales Dios pide de que la mujer, hermano, viva una vida casta, una vida, hermano, ¿me entiende?, en obediencia, esté sujeta, dice, a su marido. ¿Usted cree que una mujer que no está sujeta a su marido, usted cree que ella lo va a traer a su marido al Señor? La mujer, dice, ¿entiende?, tiene que estar sujeta a su marido. Dice que un testimonio habla de una mujer, que esta mujer dice que era una creyente verdadera, una hija de Dios. Y por situaciones de la vida ella se había enamorado, ¿no?, de un hombre, que era un hombre que vivía en el mundo, que él había caído en el mundo. Pero ella estaba orando por este su esposo. Tanto era su oración que su marido sabía que ella estaba orando por él. Y un día en una reunión que él tuvo con sus amigos, dice que ellos estaban emborrachándose. No estaban muy borrachos, pero en medio de la farra o del hermano de la borrachera, en medio de eso, dice, con sus amigos, ellos empezaron a hablar de un grupo de creyentes y empezaban a decir esto del creyente, todo es una tontería, todo esto es un fanatismo, todo esto es pura habladuría y todo eso, ¿no? Entonces él solo estaba escuchando hasta que un momento él dijo, miren, yo quiero decirles, no es tanto así como ustedes están diciendo, que simplemente esto es habladuría, que todo esto es así, no. Yo tengo en casa a una esposa y esta mi esposa es una verdadera creyente. Esta es una hija de Dios. Muchas cosas yo he probado en ella, ¿no? Pero ella no se ha enojado, no se ha hesitado, más por el contrario, me trata con cariño, me trata con amor. Ella es una verdadera cristiana. Ella no se reniega, no se enfada. Entonces ellos dicen que le miraron con una tal sorpresa de que no podían ellos concebir de que uno de sus amigos decía eso, ¿no? Entonces ellos tramaron ahí mismo, en su conversación, dijeron, vamos a ir ahora a casa, ¿no? Y yo voy a mostrar que mi esposa es una verdadera creyente. Y los otros rápidamente dijeron, está bien, queremos conocer a una verdadera creyente porque no hemos conocido a una verdadera creyente. Y se fueron todos juntos a casa, a su casa de este varón. Entonces dice que se hicieron como que estaban bien borrachos, ebrios todos.
Y, hermano, entraron a los tumbos ahí, hermano, a la casa, tocaron la puerta y ahí entraron, hermano, y la esposa de este varón les recibió a su esposo, a sus amigos de él y les hizo entrar a su casa. Y rápidamente ella, hermano, en esa actitud de una esposa, ella les dijo, ¿qué quieren servirse? ¿Qué quiere servirte esposo? ¿Te quieres que te prepare algo para comer? Para tus amigos, ¿qué les voy a servir? Y todo eso. Y estaba ella pronto para atender, de tal manera que ella, bueno, él dijo, prepárame un emparedado. Y para mis amigos también. Y ella se fue a la cocina prontamente a hacer, hermano, los emparedados. Y dice, vino y le trajo primero a su esposo, le sirvió ahí y él agarró, dice, el emparedado, hermano, y lo arrojó así, ¿no? Delante de sus amigos, como para ver qué iba a ser la reacción de ella. Entonces agarró el emparedado, agarró, hermano, y lo arrojó ahí, hermanos, a la pared. Y dice que ahí, hermanos, entonces tú sabes que así no me gusta. Entonces ella rápidamente recogió todo lo que tiró su esposo y se fue rápidamente a la cocina y le dijo, perdóname esposo, discúlpame, ahora te hago otro lo que te agrada. Y ella volvió allá y ella estaba preparando el emparedado para su esposo. Y mientras ella preparaba el emparedado, dice, ella estaba cantando una alabanza y todos, el esposo les había llamado ahí a la cocina, cerca ahí, y empezaron a ver ahí adentro que ella estaba cantando una alabanza, en vez de estar, hermano, hablando en contra de su esposo, dentro de ella, o hablando en contra de sus amigos de su esposo, ella simplemente estaba cantando una alabanza. Y decía, Señor, si tú llevaste tu cruz y aguantaste, Señor, yo también tengo que llevar mi cruz, Señor. Pero yo te agradezco, Señor. Te doy gracias por ello. Y cantaba la alabanza y dice de tal manera que lo que ellos vieron era una cosa real. Que esta mujer, hermanos, que estaba viviendo, no estaba fingiendo una vida cristiana, ella estaba viviendo una vida real con Dios. Aunque su esposo todavía estaba ahí, hermanos, viviendo una vida, podemos decir, en pecado, hermanos, pero ella estaba orando por su esposo y ella estaba orando a Dios y diciendo, Señor, dame paciencia, dame de tu gracia, Señor. Fue tanta la impresión que los amigos de aquí, del esposo de la señora, escucharon todo esto, hermano, que ahí dice que ellos no podían, ellos dice que por esa actitud de ella, dice que ellos fueron convertidos a Dios. Aún el mismo esposo fue convertido a Dios, porque vieron el despliegue del amor de Dios en el corazón de esta mujer que amaba a Dios. Y aunque la situación era difícil en ese momento, se desplegó el amor de Dios en el corazón de esta mujer e hizo que ella guiase, ¿no?, a los pies del Señor a estas almas que estaban perdidas sin Dios y sin esperanza. Por eso dice, por la conducta, ¿no? Entonces, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, dice, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A veces, hermano, puede decir, no, ella es una creyente, ella es una creyente, ¿no? Ella va a la iglesia, pero su portar, su actuar es completamente, hermano, lo contrario. La conducta de la mujer que es creyente tiene mucho que decir de ella misma si es una creyente. Entonces dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay mucha gente, hermanos, como hemos estado hablando de ese tema de influencia el día miércoles, hay mucha gente que nos mira a nosotros. Estamos influenciando, dice algunos que nos están viendo y nosotros no nos damos cuenta. Nos están viendo tal vez el vecino del frente o el vecino que está aquí a la vuelta o simplemente, hermano, el de la tienda o donde uno va, nos están viendo. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Qué clase de vida vivimos delante de nuestros vecinos? Todo eso es un testimonio. Dice, somos cartas, epístolas leídas, que justo viene también al tema. Entonces dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, las mujeres, dice, sean buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Imagínense, escuchar que es una creyente de Dios, va a la iglesia, ora a Dios, lee la Biblia y ella no se sujeta a su marido. Ahí sí que la palabra de Dios está siendo blasfemada por culpa de una mujer que no está obedeciendo la palabra de Dios. Entonces es importante. Entonces, hermano,
dice esto, hermano. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la pregunta que hemos estado desarrollando, hemos estado viendo, ¿no? Lo que aquí dice. Entonces dice, y su esposo mirará su vida casta, y el esposo, dice, creyente, solo busque al Señor. O perdón, y la esposa creyente solo busque al Señor, permanezca humilde y ore todo el tiempo alabando a Dios. Una de las cosas importantes que el trabajo que la mujer tiene que hacer es la oración. Si ella no puede predicar la palabra, pero sí puede orar a Dios, sí puede clamar a Dios, sí puede doblar rodillas delante de Dios. Y usted sabe que la oración, hermano, de las mujeres creyentes que sirvieron en el Señor en todo tiempo fueron oídas por Dios. Siempre vemos eso, hermano. En la Biblia está llenito de ejemplos de mujeres que buscaron a Dios y Dios las escuchó. Cuando Ana era una mujer estéril que no tenía hijos, y ella oraba, dice, para que Dios le diese un hijo. Y dice que la oración tal era de ella, que ella era, dice, una mujer, era, hermano, ¿me entiende? Era una mujer, hermano, que la gracia de Dios estaba en ella en la oración. Y un día ella estaba orando en el templo. Y el sacerdote Elí la había visto orar en el templo y que ella simplemente, hermano, dice, movía sus labios, pero no salía palabra, hermano. Y ella oraba en su interior y se derramaba en el altar delante de Dios, orando a Dios. Y dice, de tal manera que este sacerdote cuando la miró, la juzgó a la mujer y dijo, esta mujer está borracha, está ebria, ha venido aquí al templo a orar. Y cuando después, pasada la oración, ella se acercó y le dijo al sacerdote, yo no estoy borracha. Yo estoy orando delante de Dios, estoy con toda mi alma clamándole a Dios. Entonces, hermano, vemos nosotros que eso es lo que Dios pide, que las mujeres oren. Ese es el apoyo que pueden dar, hermano, a sus esposos, en sus hogares, hermano, que pueden dar en la iglesia, hermanos, ¿me entiende? Las mujeres son, hermano, la parte fundamental que Dios tiene en la iglesia. Ella tiene que ponerse en acción en la oración. Y no solamente ella, sino también todos nosotros los creyentes. Pero ella tiene esa gran responsabilidad. Entonces dice, ore, sea saladita, solo busque al Señor y permanezca humilde. Y esto, hermano, hoy en el tiempo que vivimos, cuando vivimos en el tiempo de la Odisea y el derecho de la gente se está por todo lado, ver a una mujer humilde o encontrar a una mujer humilde, eso sí que está escaso, hermano. Pero gloria a Dios por las mujeres humildes que hay en la ciudad, hermano, y en el campo y en todo. Donde están las mujeres, hay mujeres que son humildes. No son, hermano, mujeres rebeldes, mujeres soberbias, que no son mujeres humildes. La mujer humilde se conoce. La mujer humilde, hermano, se humilla delante de su Creador, se humilla delante de su Hacedor y, hermano, busca a Dios con toda su alma, con todo su ser, hermanos. Entonces, ¿qué era nuestro Señor? Por eso Él dijo, hermanos, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, el cual, con la actitud, la manera como Él vivió, hermanos, como era Él. Él era humilde. Entonces, la recomendación, hermanos, para la mujer, que ella quiere que su marido se entregue de todo en el Señor y viva para Dios, ella, dice, tiene que ser saladita, tiene que vivir una vida casta, una vida, hermanos, respetuosa delante de Dios. Y ella dice, tiene que permanecer siendo una mujer humilde y una mujer que tiene que orar y ore todo el tiempo, alabando a Dios y sea amable con su esposo mientras él está dispuesto a vivir con usted de esa manera. Usted sabe que la mujer creyente, dice, ella santifica a su esposo incrédulo. O el esposo creyente santifica a la mujer incrédula. Pero ella tiene que vivir una vida de Dios en su alma, en su ser, en alma, en cuerpo y en espíritu, tiene que estar rendida completamente a Dios. Eso es lo que Dios, hermano, quiere. ¿Puede la mujer ser restaurada? ¿Puede el hombre ser restaurado en su fe hacia Dios y vivir una vida
Si su vida espiritualmente se ha enfriado, puede, hermano, ser restaurado ese primer amor, porque mientras está Dios, mientras el Espíritu de Dios está con nosotros, hay oportunidad de arrepentirse, de buscar de Dios, de clamar a Dios. Entonces, hermanos, si mi pueblo se humillare, si nosotros nos humillamos y buscamos a Dios, vamos a recibir respuesta de parte de Dios. Nuestras vidas van a ser llenadas por el Espíritu Santo de Dios. Nuestras vidas van a ser cambiadas por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros entremos en acción, ¿no? Y a continuación, después de esta pregunta, hermano, cuando nos justamente entrar, ¿cómo entrar en ese primer amor? ¿Cómo entrar? Dice, simplemente usted lea la Biblia y ore a Dios para crecer, para entrar más en la profundidad del amor de Dios. Lo que uno tiene que hacer es orar y uno tiene que leer la palabra. Más allá de todo, no permita que, hermanos, que no le perjudique nada. Usted no permita eso. Usted no tenga, hermano, un espíritu religioso de simplemente venir a la iglesia y después no, sino no entremos en eso. Tenemos que salir de eso. Hemos estado batallando, hermanos, con ese espíritu religioso, hermanos, de no entrar en ese espíritu religioso. Y de eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende del padre de familia, de la mamá, de los hijos, depende de cada uno de nosotros como creyentes, de simplemente no ser religiosos, no simplemente ser costumbristas, hermano, o dominguistas, el día domingo venir, hermano, después los otros días olvidarnos de Dios. No. El Hijo de Dios alaba a su Creador todos los días. Todos los días el Hijo de Dios, ¿no? Él duerme con Dios. En la mañanita dice, hermano, alabando a Dios se despierta y todos los días vive, hermanos, una vida para Dios. Imagínense, hermanos, un creyente que entre en ello, hermanos, entrará más en la profundidad de Dios, entrará más en la enseñanza de la palabra de Dios, entrará más en la revelación de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, eso es lo que Dios ama, hermanos, que simplemente nosotros no seamos religiosos, tibios, formales. No, Dios no ama eso. Él da una reprensión dura a la iglesia de la Odisea cuando los creyentes, la iglesia se encontraba en esa condición, hermanos, tibia. No, entonces Él dice, yo conozco tus obras, pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. ¿Y cuál es la vestimenta de la iglesia de Dios? Es el Espíritu de Dios morando en ella. La doble porción del Espíritu de Dios viniendo sobre ella. Disfrutando de las grandes bendiciones de Dios, de la buena palabra. Hermanos, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, así entramos más en la profundidad de Dios, de vivir, ¿no? Sea amable con su esposo mientras él está dispuesto a vivir con usted de esa manera. Gloria a Dios. Entonces, hemos sido llamados a servir al Señor con todo nuestro ser. Y si el esposo y la esposa, los dos sirven y el hogar entero sirven a Dios, gloria a Dios por ellos. Ámense los unos a los otros, ámense, oren los unos por los otros. Hermano, tiene que haber eso, hermanos, para seguir adelante, hermanos. Unirnos en ese propósito, unánimes en esa fe. Porque hay un Dios, una fe, un espíritu, el cual quiere que todos nosotros seamos llenos de Él. Por lo tanto, hay esperanza para todo hombre, para toda mujer que estamos buscando más de Dios, queridos hermanos. Entonces, eso es, hermano, conforme a esta pregunta. Y a ver, la siguiente. Amor de Dios, ¿cómo puede un cristiano entrar más profundamente, dice, en Él? ¿Cómo puede un cristiano entrar más profundamente en el amor de Dios? ¿No? Entonces, esa pregunta, a ver. Esa es la pregunta 350, está en la página 1088, hermanos, o 1008, perdón, en la página 1008. Entonces dice, ¿cómo puede un cristiano entrar más profundamente en el amor de Dios? Hermanos, ¿cómo puede un cristiano, cómo una cristiana puede entrar más profundamente en el amor de Dios? ¿Será que es posible que un cristiano pueda entrar más profundamente en el amor de Dios? Sí, hermanos, más puede. El deseo en su corazón es buscar más de Dios. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 7, el que busca, halla.
El que llama se le abrirá. El que pide recibe. Entonces, eso está, hermanos, dado por Dios. Esa es la regla de oro en la fe del Señor. Cuando uno ora con fe, cuando uno le pide a Dios, cuando uno clama a Dios, cuando uno le llama a Dios, Dios les responde. ¿Puede un cristiano entrar más en la profundidad de Dios? ¿Conocer más en la profundidad de Dios? Sí, hermanos. Dice, lea la palabra y ore. Esa es una de las recomendaciones importantes que el siervo del Señor, el profeta de esta edad, lo hizo a la iglesia de la Odisea, a nosotros los creyentes de este tiempo del fin. Dice, lea la palabra y ore. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy esto hermano, se ha perdido en el pueblo de Dios. Encontramos, hermano, que hay muy pocas personas que hacen la lectura de la palabra y la oración. Esto es reemplazado por otras cosas humanas en la tierra. Más trabajo, más responsabilidades, muy poca lectura de la palabra, muy poca oración. Y nuestra vida en Dios no es fructífera con Dios. Pero cuando nosotros queremos entrar en la profundidad, cuando el deseo en el corazón del creyente ha nacido esto de conocer más a Dios en la profundidad de la revelación de la palabra del Señor y conocerlo a Él en el poder de la resurrección, hermanos, usted se pone a leer la palabra. Dice, lea la palabra y ore. Lea la palabra de Dios y ore. ¿Mm? Entonces, eso es lo que, hermanos, ¿no? Puede justamente hacer que nosotros entremos más en la profundidad de Dios. Conozcamos más a Dios, hermanos, entonces, leer, orar. Orar, leer. Entonces, así uno busca más, hermano. Me agrada mucho que hay hermanos que me dicen, estoy leyendo ahora el Antiguo Testamento, estoy en esta parte, estoy aquí, encuentro esta historia, hermano, cosas preciosas. El Antiguo Testamento está lleno de parábolas, lleno de la palabra del Señor, hermano, hermano, muy buena, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay cosas preciosas, hay historias muy buenas, hay, hermano, hechos reales, las cuales sucedió al pueblo de Israel, las cuales ellos pasaron por muchas cosas. Y son cosas que el Señor lo puso para nosotros, hermano, para nuestro bien, ejemplo, para nosotros. Todo lo que pasó allá en el Antiguo Testamento es tipo y sombra, dice, de las cosas que iban a venir más adelante. Entonces, cosas importantes, hermano. Entonces, ¿puede un cristiano entrar más profundamente en el amor de Dios? Sí, en la oración y en la lectura de la palabra. ¿No? No para conocer, para creerse más que los demás. No, esa no es la actitud. La actitud es de humillarse más a Dios. Mientras más conocemos, ¿entiende? Más conocemos, más lo conocemos a Dios de la manera como obra, más humildes vamos a ser. Pero mientras, si es el conocimiento mental, intelectual simplemente, para ser cabezas grandes, ser grandes conocedores, entonces, y para debatir, y para hablar a otro, y aquí eso, hermano, no es la manera. Es para crecer en el espíritu, para ser más humildes, porque cuando usted conoce más a Dios, porque el principio de la sabiduría dice que es el temor a Dios. Cuando usted conoce más a Dios, entonces usted es más humilde. Cuando usted se pone en oración, en esa actitud de oración, en la lectura de la palabra, y cuando usted aprende más de Dios, hermano, es una cosa muy fructífera, muy buena para la vida de uno, hermanos, la cual nosotros tenemos que hacer. Entonces es importante, hermanos. Ahí está. Entonces dice, lea la palabra y ore, lea la palabra de Dios y ore. Entonces, eso es con respecto a estas preguntas que estamos desarrollando, queridos hermanos. Y bueno, creo que ya la hora se nos está yendo ya, hermanos, nos faltan simplemente minutos. Entonces, la siguiente pregunta que hemos de justamente desarrollar, hermanos, en nuestro siguiente estudio, va a ser justamente, dice, el ángel del Señor es diferente, dice, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre lo que es el ángel del Señor, ¿no? Y ángeles, dice, ángeles, ¿cómo los juzgaremos nosotros a los ángeles? ¿Juzgaremos nosotros a los ángeles? Es la pregunta. La Biblia dice que sí. ¿No sabéis que vosotros hay de juzgar a los ángeles? ¿Y cómo no podéis juzgar las cosas de esta tierra, las cosas pequeñas de esta tierra? Ustedes tienen que saber que ustedes van a juzgar a los ángeles. ¿Quiénes fueron aquellos ángeles con los cuales juzgaremos? Todos aquellos que un día escucharon la palabra del Señor. Esos ángeles que un día, hermanos, ¿me entiendes? Se rebelaron en contra de Dios y ellos cayeron, hermano. ¿Me entiende? Nosotros vamos a juzgar todo eso. Dice, nosotros
junto con el novio y la novia son los que van a estar sentados juzgando, hermanos. Entonces dice, y eso lo vamos a ver en el siguiente, los ángeles, está cada persona desde el nacimiento hasta la muerte con el ángel, dice. ¿Tenemos ángeles nosotros desde el nacimiento? Entonces esto de los ángeles lo vamos a ver, son 3 preguntas de los ángeles que los vamos a ir desglosando en el siguiente estudio, queridos hermanos, para ver si en verdad cada uno de nosotros tenemos un ángel desde que hemos nacido y hasta que nosotros abandonamos esta tierra, hasta la muerte, dice, desde nuestro nacimiento hasta la muerte, ¿tenemos ángeles? ¿Cómo es esto? Todos los hombres, aún los impíos y aún los que no son creyentes, tienen ángeles que los guardan, los protegen. ¿Esto es así? ¿O simplemente los creyentes son los que tienen ángeles, los incrédulos no? Todo esto lo vamos a desarrollar, porque la Biblia habla de eso justamente, en los Salmos, en los Proverbios, habla justamente de esto, de los ángeles, ¿no? Entonces dice que el ángel de Dios ha venido, dice, para guardarnos, para protegernos, para que nosotros no caigamos, hermano, para que nosotros no tropezcamos. Dios ha enviado ángeles acerca de nosotros. Esa es la pregunta, ¿no? Ángeles, está cada uno, con cada persona desde el nacimiento hasta la muerte, esta es la pregunta. Y lo vamos a desarrollar, 3 preguntas que hablan sobre los ángeles, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo, Dios mediante, en el siguiente estudio. El estudio que tenemos es exclusivamente, hermano, justamente de conducta, orden y doctrina de la iglesia. Entonces estamos viéndolo aquí, el índice de las respuestas, y lo estamos desarrollando en ese orden. Ya vamos a entrar a hablar de Baal, ¿no? Del bautismo, y también hay bastante tema del bautismo bíblico, cuál es la manera correcta, todo esto lo vamos a ir viendo. Después está todo esto, hermano, y besarse, ¿debería un cristiano besar a otro o a otro? Dice, entre cristianos tiene que haber esto, dice, todo eso también vamos a ir desarrollando. Y aquí está también del cabello, un poco más adelante en los estudios, del cabello, ¿cómo deberían usar las mujeres para agradar a Dios? ¿Cabello cortado? ¿Cabello teñido? ¿Cabello encrespado? Todo eso, hermanos, ¿cómo es? ¿Cómo uno tiene que utilizarlo delante de Dios? ¿Cómo tiene que agradar uno delante de Dios? Aún en el cabello. Dios habla del cabello, Dios habla de la ropa, Dios habla del cabello, Dios habla, hermanos, ¿me entiende? De las acciones nuestras, habla, hermanos, de todo. A Dios le interesa, como hemos leído, que seamos guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Dice alma, cuerpo y espíritu, todo nuestro ser sea guardado para Dios. Así que vamos a orar a Dios, encomendar este servicio. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que se han conectado esta noche. Veo conectada a nuestro hermano Consuelo Fabiola Vargas, está con nosotros Javier Siles, también está nuestro hermano Pedro Zárate, mi sobrina Carol Stephanie, también está Juan de Dios Maldonado, nuestro hermano Pablo Laura, también está conectado Miguel Chile Santander, nuestra hermana Elizabeth Laura, nuestro hermano Greco Ponce, están conectados, tal vez, bueno, algún otro hermano más. Así que estamos ahí, hermanos, en este servicio. Así que el Señor les bendiga. Han hecho tiempo para poder, hermano, detenerse, escuchar la palabra, el estudio. Así que, qué bueno, me alegra mucho. Que Dios les bendiga. Y vamos a orar ya para cesar el servicio, hermanos. Amoroso y bendito Padre, en esta noche te agradecemos por tus grandes bondades, Señor. Qué bueno el poder estar en tus negocios, estar redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, pero estamos aprovechando la hora cuando hemos dejado muchas cosas que hacer y nos hemos puesto a escuchar tu palabra, el estudio bíblico, Señor. Gracias por ello, Padre. Estamos sumamente agradecidos sabiendo que esto nos lleva más en las profundidades tuyas, en la enseñanza, el poder aprender más de ti, Señor Dios. Y Padre, te agradecemos por ello, Dios mío. Gracias porque tú has enviado un mensajero y, Señor, y este mensajero tiene las respuestas correctas para cada pregunta que un creyente tiene, Señor, siempre un interrogante. ¿Será esto así? ¿Cómo es el porqué de las cosas? Señor, pero tú tienes respuesta para todo, Señor. Por eso te agradecemos. Aquí nosotros estamos, Señor, estudiando, haciendo un estudio de esto que es orden, conducta, orden y doctrina de la iglesia, Señor. Por eso te agradecemos, Padre. Señor, que esto sea, Padre, este estudio de bendición para cada uno de nosotros, Señor, las preguntas y también el desarrollo de las respuestas, que sea de gran bendición para nuestras almas necesitadas, Señor. Gracias porque este día tú has sido bueno con nosotros y nos has dado este tiempo en el cual estamos agradecidos sumamente por ello. En tu nombre, Señor, nos encomendamos ahora, Padre. En el nombre de Jesucristo, Dios, por todo,
Te agradecemos, Señor. También en un momento, Señor, vamos a detenernos para desglosar también alguna pregunta que nuestros hermanos tengan, Señor. Algo también que nosotros podamos traerlo delante de todos, Señor. Alguien que tiene una pregunta, Señor, podamos nosotros recibirlo tal vez por medio de este, Señor, de esta aplicación. Señor, o Padre, tal vez, Señor, escrito por medio de del WhatsApp, Señor, una pregunta que podamos desarrollarla. Ayúdanos a hacerlo, Padre bendito. Ten misericordia, bendice a los hermanos que no se han conectado. Padre, nosotros los bendecimos porque para bendición fuimos heredados, Señor Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por el tiempo y gracias por todo. Te agradecemos. Todo, tu palabra dice, todo lo que se haga, hágase todo decentemente y en orden. Y todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Dándote gracias, Padre, por todo. Por eso te agradecemos. Gracias por este servicio. Bendice a los hermanos, el descanso de cada uno de ellos. Señor, darles un descanso reparador para que mañana, con nueva fuerza, nueva esperanza, estaremos delante de ti, Padre bendito. Amoroso Jesús, todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Que nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, los bendiga a cada uno. Estamos sumamente agradecidos por la paciencia y el tiempo que ustedes le hayan dado, hermanos, para nuestro Padre Celestial. Así que el Señor les bendiga, Dios mediante. Nos estamos viendo con algunos de nuestros hermanos en el siguiente servicio, ¿no? Y para algunos también en el siguiente, hermanos, estudio bíblico que hemos de tener, hermanos. Así que el Señor les bendiga, los saludamos. Que el Señor les bendiga, un abrazo a la distancia, paz del Señor, shalom. Hasta el día domingo, queridos hermanos, los vemos, los invitamos aquí también al tabernáculo Casa de Oración. Dios les bendiga y paz del Señor, hermanos. Dios les bendiga.